Cordial saludo. Somos Joana Marcela Almeida, Diana Jimena García, Angelicet Peña y yo, Diana Elizabeth Pérez. Presentamos nuestro proyecto titulado Implementación del objeto virtual del aprendizaje, el maravilloso mundo de la célula para la enseñanza de biología celular en estudiantes de grado cuarto de primaria. Esta propuesta surge dentro de la línea de investigación en tecnología educativa y busca analizar cómo una estrategia digital puede contribuir al aprendizaje de conceptos científicos en la educación básica primaria. El estudio de la célula constituye uno de los primeros acercamientos de los estudiantes al mundo microscópico. Sin embargo, estas estructuras no pueden observarse directamente en el aula y en muchas instituciones tampoco se dispone de laboratorios escolares especializados. Esta situación genera dificultades para alcanzar una comprensión profunda en los contenidos de la biología celular. Frente a ello, las TIC y en particular los objetos virtuales de aprendizaje representan una oportunidad para hacer visible lo invisible mediante recursos interactivos, representaciones gráficas y experiencias multimedia. Esta investigación se desarrollará en la institución educativa Eduardo Santos, sede Altos de la Florida, en Soacha, Cundinamarca, con estudiantes de grado cuarto durante el año lectivo 2026. El estudio se enfocará en la implementación del objeto virtual de aprendizaje, el maravilloso mundo de la célula, para fortalecer el aprendizaje sobre la célula, sus partes y funciones. Desde un enfoque mixto, analizaremos tanto los cambios en el aprendizaje mediante instrumentos cuantitativos como las percepciones, experiencias y motivación de los estudiantes frente al uso del OVA. Finalmente, la investigación se llevará a cabo durante el último trimestre del presente año, con el periodo en el que se implementará la propuesta y se recogerán los datos analizando los resultados. Bueno, entonces a partir de esta problemática surge nuestra pregunta de investigación que busca analizar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, queremos identificar qué diferencias existen en el aprendizaje de la biología celular entre dos grupos de estudiantes. Uno que trabajará con el objeto virtual de aprendizaje, el maravilloso mundo de la célula, y otro que recibirá la enseñanza mediante una metodología tradicional. Es decir, no solamente queremos saber si los estudiantes aprenden, sino determinar si el uso del OVA genera una mayor ganancia de aprendizaje frente a la enseñanza tradicional. De esta manera, la pregunta integra una dimensión cuantitativa relacionada con la comparación de las ganancias de aprendizaje y una dimensión cualitativa orientada a comprender las experiencias de los estudiantes. En realidad, en resumen, lo que queremos responder es no solo si el OVA mejora el aprendizaje de la biología celular, sino también cómo experimentan los estudiantes el proceso de aprender mediante esta estrategia. Es así como el objetivo general consiste en determinar la incidencia del objeto virtual de aprendizaje, el maravilloso mundo de la célula, en las ganancias de aprendizaje sobre la biología celular mediante un diseño mixto cuasi experimental. Es importante resaltar que no buscamos únicamente incorporar tecnología al aula, sino comprobar si esta estrategia genera diferencias significativas en el aprendizaje. Para alcanzar este objetivo, nos propusimos entonces 4 objetivos específicos. El primero es identificar los conocimientos previos de los estudiantes mediante la aplicación de un pretest. El segundo es implementar una unidad didáctica mediante el objeto virtual de aprendizaje con un grupo experimental. El tercero, comparar las ganancias de aprendizaje entre el grupo experimental y el grupo control. Y finalmente, analizar las percepciones y experiencias pedagógicas de los estudiantes frente a esta estrategia. Nuestro proyecto tiene 3 propósitos fundamentales. Desde la dimensión académico-científica, buscamos generar evidencia empírica sobre la efectividad de los OVA. Desde la dimensión pedagógico-didáctica,
pretendemos ofrecer una alternativa para la enseñanza de la biología celular en contextos donde no existen laboratorios escolares. Y finalmente, desde la dimensión metodológica y social, buscamos aportar una ruta de investigación que pueda llegar a replicarse en otros contextos educativos. Bueno, en cuanto a la hipótesis principal plantea que la implementación del OVA genera mayores ganancias de aprendizaje en biología celular que la enseñanza tradicional. La hipótesis nula establece que no existirían diferencias estadísticamente significativas entre ambas estrategias. Por otra parte, el supuesto cualitativo orientador plantea que los estudiantes percibirán el OVA como una estrategia que favorece la comprensión conceptual, la participación y la motivación. Es así como la variable independiente corresponde a la estrategia de mediación pedagógica. Esta variable se expresa mediante dos condiciones: el uso del OVA en el grupo experimental y la enseñanza tradicional en el grupo control. La variable dependiente corresponde a las ganancias de aprendizaje de biología celular, la cual será determinada con un Likert de 0 a 5.0 puntos, comparando los resultados del pretest, el posttest en ambos grupos. En el cuadro de la izquierda presentamos la operacionalización de variables cuantitativas. La primera es la estrategia de mediación pedagógica, que corresponde a nuestra variable independiente. Esta se operacionaliza a partir del tipo de mediación utilizada durante la intervención. Por un lado, el uso del objeto virtual de aprendizaje en el maravilloso mundo de la célula, y por el otro, la enseñanza tradicional. Esta variable se registra mediante la asignación de los estudiantes a los grupos experimental y control, y tiene una escala nominal. La segunda variable corresponde a las ganancias de aprendizaje en biología celular, que es nuestra variable dependiente. Se define como la diferencia entre el puntaje obtenido en el pretest y en el posttest, y su dimensión es la comprensión conceptual de la biología celular. Para medirla, utilizaremos pruebas de conocimiento aplicadas antes y después de la intervención con una escala de 0 a 50 puntos. En este segundo cuadro presentamos la operacionalización de la variable cualitativa, cuyo propósito es comprender las experiencias de los estudiantes durante la implementación del OVA. Para ello, establecimos 4 categorías de análisis. La primera corresponde a las experiencias pedagógicas, donde analizaremos aspectos como la interacción, la usabilidad y la satisfacción de los estudiantes. La segunda es la motivación hacia el aprendizaje, teniendo en cuenta el interés y el nivel de participación que tengan los estudiantes. La tercera categoría es la comprensión conceptual percibida, relacionada con la claridad de los conceptos y la utilidad de los recursos empleados. Finalmente, tenemos la participación activa, que nos permitirá observar la interacción de los estudiantes con las actividades y con los recursos del OVA. Para recoger esta información, utilizaremos diferentes técnicas como entrevistas, observación y cuestionarios apoyados en instrumentos como el guión de una entrevista, el diario del campo y el cuestionario de percepción. En síntesis, lo que pretendemos con esta variable cualitativa es comprender cómo los estudiantes viven, perciben y valoran la experiencia de aprendizaje mediada por el OVA, complementándolo con los resultados cuantitativos. Bueno, en cuanto a la pertinencia de la investigación, nuestro estudio parte de una necesidad concreta de la institución educativa Eduardo Santos. Encontramos que el 65% de los estudiantes de grado cuarto se encuentran en niveles bajo o básico en el aprendizaje de contenidos relacionados con la célula, con un promedio de entre 2.8 y 5.0. Además, la institución no cuenta con laboratorios ni aulas especializadas, y por esta razón pues proponemos el uso del OVA, que permita acercar a los estudiantes a experiencias interactivas y favorecer un aprendizaje más activo. Respecto de la trascendencia, nuestra investigación busca ir más allá de describir si los estudiantes utilizan o perciben positivamente los OVA. Lo que pretendemos es comprobar su impacto real en el aprendizaje,
comparando un grupo experimental con un grupo de control y complementando los resultados cuantitativos con las percepciones de los estudiantes. De esta manera, queremos generar un modelo que pueda ser replicado en otras instituciones con condiciones similares. Finalmente, en cuanto a la viabilidad, contamos con las condiciones necesarias para desarrollar el estudio. La institución dispone de 30 computadores portátiles con conexión a Internet. Tenemos garantizados el grupo experimental y el de control. Y el OVA, el maravilloso mundo de la célula, ya está diseñado e implementado en Wix Cloud. Además, la aplicación está programada para el último trimestre del 2026 dentro del calendario académico. Para esta investigación utilizaremos un enfoque mixto combinando datos cuantitativos con cualitativos. Primero aplicaremos un pretest al grupo experimental y al grupo control para conocer sus conocimientos iniciales y así comprobar que ambos grupos sean comparables. Durante la intervención recogeremos evidencias mediante las cuales haremos actividades realizadas, registros de participación y diarios de campo, tanto en el grupo que utilizará el OVA como en el grupo que trabajará con la metodología tradicional. Y así, posteriormente, aplicaremos un post-test para comparar los resultados y determinar las ganancias de aprendizaje entre ambos grupos. Y así, finalmente, analizaremos las percepciones de los estudiantes mediante cuestionarios, entrevistas y observaciones, teniendo en cuenta aspectos como la motivación y la participación. Toda esta información será integrada mediante la triangulación metodológica, lo que nos permitirá determinar no solo si el OVA mejora el aprendizaje, sino también comprender la experiencia de los estudiantes durante esta aplicación. Bueno, en cuanto a los beneficios esperados, pues desde la dimensión cognitiva esperamos fortalecer la comprensión de la biología celular. En la dimensión didáctica buscamos enriquecer las estrategias de enseñanza mediante estos recursos multimedia. En tanto a la experiencia, pues esperamos favorecer la motivación y la participación de los estudiantes en la clase de ciencias. Y en una dimensión institucional, pues esperamos poder fortalecer los procesos de integración de las tecnologías en el aula. En nuestra investigación, la teoría guía es la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Esta teoría plantea que el aprendizaje ocurre de manera significativa cuando los nuevos conocimientos se relacionan con los conocimientos previos que ya posee el estudiante. Por eso no buscamos que los niños simplemente memoricen conceptos sobre la célula, que es lo que está pasando en la actualidad, sino que puedan comprenderlos y relacionarlos con lo que ya conocen. Un concepto fundamental es el del no sé cómo se dice, subsunsor, ¿sí? Pues que son esas ideas previas que sirven como punto de anclaje para incorporar nuevos conocimientos. En nuestro caso puntual, las ideas que los estudiantes tienen sobre los seres vivos, sobre el cuerpo humano, sobre sus órganos, pues nos permiten introducir y comprender conceptos más complejos como es el de la célula. Esta teoría se lleva a la práctica mediante el uso del objeto virtual de aprendizaje que denominamos el maravilloso mundo de la célula. En él utilizamos organizadores previos, imágenes, podcasts, actividades interactivas, pues que nos van a permitir presentar primero las ideas generales y avanzar progresivamente hacia conceptos más específicos. Además, nuestro marco se complementa con autores como Vygotsky, Brunner y Meyer, quienes aportan elementos relacionados con la mediación, el andamiaje y el aprendizaje multimedial. En conclusión, Ausubel orienta nuestra propuesta porque buscamos que el OVA no sea solamente una herramienta tecnológica, sino más bien un medio para que los estudiantes relacionen sus conocimientos previos con nuevos conceptos y a su vez construyan un aprendizaje significativo sobre la biología celular y los conceptos celulares. En cuanto al diseño metodológico, nuestra investigación se fundamenta principalmente en un paradigma pospositivista, porque buscamos medir objetivamente el efecto del OVA sobre el aprendizaje. Sin embargo, al tratarse de un estudio mixto, también incorporamos una perspectiva interpretativa para comprender las experiencias de los estudiantes.
El enfoque es mixto, con predominio cuantitativo, específicamente mediante un diseño secuencial explicativo. Primero desarrollaremos la fase cuantitativa, en la que trabajaremos un diseño cuasi experimental, utilizando un grupo experimental y un grupo control con la aplicación de pretest y posttest en ambos grupos. El grupo experimental utilizará el OVA, mientras que el grupo control trabajará los mismos contenidos, pero mediante una metodología tradicional. Posteriormente desarrollaremos la fase cualitativa mediante entrevistas, cuestionarios, registros de observación, buscando comprender la motivación, la participación y la percepción que tienen los estudiantes de la implementación del OVA y la enseñanza tradicional. Finalmente, integraremos ambos tipos de resultados mediante una triangulación metodológica, y así podemos establecer si el OVA produce una mejora en el aprendizaje y al mismo tiempo comprender cómo los estudiantes experimentan esta estrategia pedagógica. Bueno, estas son algunas de las principales referencias que fundamentan el estudio, destacándose aportes de Ausbel, Mayer, Area Moreira, Cabrero y García Córdoba. Para concluir, esta investigación busca aportar evidencia empírica sobre la incidencia del objeto virtual de aprendizaje, el maravilloso mundo de la célula, en las ganancias de aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado, así como comprender las experiencias pedagógicas derivadas de su implementación. Muchas gracias.